Continuamos, La venganza será terrible. Estamos hoy en esta versión sin público presente, pero el día jueves y el viernes volveremos a presentarnos con el público en el Teatro Caras y Caretas, allí en la calle Venezuela 330, matiné a las 8 de la noche, jueves y viernes aquí en Buenos Aires. Vamos a hablar esta noche de los años de Pedro, que es un asunto que podría llegar a tener su interés. Existía hace algunos siglos un dicho muy conocido en Roma que solía ser referido a cada papa que se sentaba en la silla apostólica: non videvis annos Petri, no verán los años de Pedro, no verás los años de Pedro. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando supuestamente se trasladó a la capital del imperio desde Antioquía. Ocupó la más alta jerarquía de la Iglesia hasta el año 67, que fue el año del martirio de Pedro. Digamos que gobernó 25 años. Allá por el medioevo apareció la creencia, que no estaba fundada en ningún argumento razonable, de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado. Esa creencia hizo fortuna y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún papa llegó a reinar el tiempo que dirigió Pedro la Iglesia romana. Los que más se habían aproximado habían sido Pío VI, que reinó 24 años, Alejandro III, casi 22 años, Clemente XI y Urbano VIII, ambos un poco más de 20 años. Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, había superado al morir los 28 años de reinado, pero justamente fue ese hecho el que esgrimieron como prueba sus detractores para afirmar que se trataba de un antipapa. Sostenían que un verdadero papa no hubiera visto los años de Pedro. Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800, se acercaba a los años de Pedro sin muchos inconvenientes. Allá por 1823 solo le faltaban 2 años y no parecía que fuera a morirse pronto. A pesar de sus 82 años de edad, gozaba de una salud muy aceptable y demostraba una gran energía y trabajaba sin descanso. Pío VII, junto con su cardenal Gonsalvi, o Consalvi creo que era, trabajaron fuertemente en la restauración de la Iglesia después de los tiempos revolucionarios, ¿no? El primer paso importante que dio Pío VII fue un acuerdo con Napoleón, cuando Napoleón asumió el título imperial. Para reubicar en buenos términos a la Iglesia con quien había sido finalmente un general de la Revolución, Pío consideró positivos los aportes de algunas ideas revolucionarias francesas. Bueno, este papa había sido obispo de Imola cuando Napoleón invadió y escribía las palabras libertad e igualdad en el encabezamiento de sus cartas. Cuando cayó Napoleón, gracias a los jerarcas del Congreso de Viena, la Iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con un Estado en buena parte laico como lo era el Estado francés en tiempos napoleónicos. Pero más allá de las políticas de Pío, lo que nos interesa es contar que algunos empezaron a preocuparse cuando el Papa estuvo por cumplir 25 años de reinado. Sucedió que un almanaque italiano, publicado en Faenza y que gozaba de enorme prestigio, anunciaba para el año 1823 la muerte de Pío VII, y algunos supersticiosos creyeron en la predicción, recordando aquello de los años de Pedro, ¿no? Lo que dijimos nosotros al principio del programa. Además, los que confeccionaron el almanaque también estaban convencidos de que el Papa debía inexorablemente morir antes de cumplir sus 25 años.
Otros muchos supersticiosos estaban también aterrorizados porque creían que si Pío VII llegaba a reinar hasta el 14 de julio de 1825, Roma sería inmediatamente destruida por completo, porque nadie debía ganarle a Pedro en su reinado. Lo cierto es que llegaron a conformarse grupos de una ortodoxia fanática que planearon incluso matar a Pío VII para que Roma no fuera destruida. La Guardia Suiza y los espías de la Santa Sede, ¿no?, que eran hombres poderosos, consiguieron detener algunos confabulados, Pero vino a suceder algo más curioso. El 7 de julio de 1823, un estúpido accidente postró al Papa. Ese día, al levantarse de su escritorio, Pío VII resbaló y cayó y se fracturó la cadera. Dada la edad del Papa, las complicaciones no tardaron en presentarse. Se esperaba de un momento a otro la muerte de Pío. Algunos de los que creían en la maldición de los años de Pedro salieron a festejar cada noticia médica que indicaba un desmejoramiento en la salud del Papa. Bueno, por supuesto, esos partes fortificaban la creencia, pero en realidad Pío no se moría. Estaba mal y sus padecimientos se prolongaban, pero no moría. Para mayor preocupación de los supersticiosos, ocurrió un hecho que fue visto como el peor de los presagios. La noche del 16 de julio se incendió la antiquísima Basílica de San Pedro Extramuros, una de las más hermosas joyas del arte cristiano. Pío había sido abad de la comunidad benedictina, a cuyo cargo estaba precisamente el templo incendiado, y adoraba aquel sitio el Papa. Por ese motivo y para evitarle sufrimiento, se intentó ocultarle la noticia. Pero de algún modo Pío VII se enteró del desastre y entonces sucedió algo. Él mismo empezó a creer en la maldición de los años de Pedro. Lo peor. Claro. Muchos aseguran que el Papa se dejó morir por miedo a que en Roma continuaran produciéndose catástrofes si él sobrevivía. Y murió. Finalmente murió el 20 de agosto de 1823, después de casi 24 años de pontificado. Lo curioso es que se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho. Aunque sintieron la muerte de Pío, miles de romanos respiraron tranquilos. En el Trastevere, que es un barrio de Roma, se festejó la muerte del Papa, aún sin odiarlo. El hecho de que respetara la condición de Pedro lo hacía más santo todavía. Además, bueno, Roma no sería destruida todavía, al menos en los siguientes 25 años. La verdad es que entre todos los inmediatos sucesores de Pío VII, hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular: Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años y León logró justo los 25. Y bueno, después todos recordamos a Juan Pablo II, que alcanzó a reinar también 27 años. 27 años. Fue interesante esta charla, esta pequeña referencia a esta superstición, pero más interesante será saber a quién podríamos dedicarla. Bueno, en principio a Pío VII, que tuvo que morirse nada más que para que se quedaran tranquilos los supersticiosos. En realidad mucha gente ha muerto por culpa de los supersticiosos. También se lo podríamos dedicar al propio San Pedro, que vaya a saber si estuvo en Roma. ¿Qué sé yo? Claro, ahí está la cosa. Voltaire se niega, o se negaba enérgicamente, a creer que Pedro hubiera estado en Roma. Pero bueno, muchos hemos ido, lo hemos visto allí, nos han dicho, ahí está enterrado San Pedro. Ahí está, sí. Bueno. Eso le dicen en las guías turísticas. Claro, aquí hay que creerle a Voltaire
o a las guías turísticas. Bueno, cada uno hará sus propias cuentas allá entre sí. ¿A quién más se lo podemos dedicar? Pero Voltaire refutaba también cualquier otra historia que tuviera que ver con la Iglesia Católica. Sí, Voltaire estaba mal siempre predispuesto, sí. Es cierto eso, ¿no? Bueno, también podemos dedicarlo a todos los que nos conocen y a nuestras amistades. Hemos ido, no sin cierta consternación, a la discoteca a buscar discos sobre el Papa y todas esas cosas, y sobre aquella superstición de los 25 años. Y no nos quiso atender el discotecario, un hombre muy piadoso, que no quiso bajo ningún punto ofender la dignidad pontificia cantando una milonga. Así que nosotros mismos buscamos un disco y encontramos uno que no está mal para Pío VII y para cualquiera de los papas que quieran superar los 25 años. El disco se llama Todavía no. Es una hermosa canción que fue compuesta en honor a Pío VII y que ahora va a cantar para todos nosotros Edmundo Rivero.